¿Pasa gente decente? Cuando escuchamos el nombre de Francisco Franco, la imagen que surge es la de un dictador implacable, asociado a una era de represión. ¿Pero es justo aceptar esta narrativa sin cuestionarla? ¿Qué sabemos realmente de su época? ¿Y si el discurso dominante no es más que un relato de un gobierno interesado en reescribir la historia para sus propios fines, mientras practica una doble moral evidente? El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la Ley de Memoria Histórica una herramienta para censurar la historia y criminalizar no solo a Franco, sino también a quienes se atrevan a destacar aspectos positivos de su régimen. Y mientras tanto, mientras se esfuerzan en abrir heridas de una guerra ocurrida hace casi ya un siglo, dan espacio y legitimidad a partidos y movimientos filoetarras, cuyos crímenes contra civiles dentro de una democracia y un Estado de Derecho son muchísimo más recientes. Para entender la era franquista es necesario mirar el contexto en el que surge. España en los años 30 era un país desgarrado por una república que, lejos de traer libertad y progreso, estuvo marcada por persecuciones religiosas masivas, quema de iglesias, asesinatos y violencia de sacerdotes y monjas. Este contexto de caos y anarquía fue el que nos llevó a la guerra. El bando nacional no se levantó de la noche a la mañana con ganas de convertir España en un campo de batalla. Y una vez finalizada esta, fue la figura de Franco la que llevó a muchos a ver en él un líder que ofrecía orden y estabilidad. Aunque más bien le tocó el marronazo de asumir este rol. Como en la guerra, casi ningún español pudo elegir el bando. Fue según la zona geográfica que te tocaba. Pero es que una vez después de ella, todos los civiles eligieron lo mismo, el bando de la reconciliación. Y así surgió el milagro español. Pero este aspecto es silenciado por un gobierno que elige demonizar a Franco, una figura que nació de un contexto de destrucción, inestabilidad y caos total, mientras por otro lado blanquea a quienes justifican o glorifican décadas de terrorismo sucedidas en nuestro Estado de Derecho hace 20 años. Hoy, cuando condenamos crímenes de guerra o persecuciones religiosas en otras partes del mundo, porque ignoramos los actos del Frente Popular como el asesinato de civiles y la destrucción del patrimonio cultural y religioso. ¿Por qué se asume como más importante reabrir un conflicto de hace 95 años que abordar la normalización de partidos vinculados a actos de terrorismo ocurridos apenas 20 años? Y lo que pasa es que hoy observamos desde lejos las guerras y casi de manera automática tomamos partido según los relatos que nos llegan. ¿Es que os imagináis dentro de unos años nuestros hijos señalen y criminalicen a aquellas personas que han tenido la mala suerte de vivir una guerra? En el caso de España, ¿pensaríamos nosotros lo mismo que hoy, hace 90 años? Nunca lo sabremos. Por eso, lo que hay que hacer es aceptar la historia. Por supuesto que el régimen de Franco tuvo sus sombras, pero también es cierto que bajo su gobierno España se reconstruyó, superó la miseria de la posguerra y experimentó un desarrollo económico sin precedentes. Es el conocido y estudiado en todo el mundo milagro económico español. Pasamos de ser un país agrario y empobrecido a una nación moderna con mejoras en infraestructuras, educación y sanidad. Porque esta narrativa es sistemáticamente ignorada mientras se destacan solo los errores. ¿O es que a veces ni eso, sino que dan repercusión a noticias y testimonios falsos con el único fin de volver a dividir la sociedad? Como hace 95 años. A 50 años de la muerte de Franco, el gobierno de Pedro Sánchez promueve 100 actos conmemorativos. ¿Pero es esto un gesto hacia la reconciliación? ¿O una estrategia para perpetuar un relato sesgado que divide a los españoles y refuerza su proyecto ideológico? Pero mientras tanto, se permite que los herederos ideológicos de quienes sembraron el terror entren en las instituciones y participen en la vida democrática. La verdadera pregunta no es si Franco fue o no perfecto, porque no lo fue, como tampoco los líderes de ningún conflicto. La pregunta es si hemos permitido que la ideología y los intereses partidistas nos impidan ver el contexto histórico con objetividad. Quizá, en lugar de demonizarlo, deberíamos preguntarnos ¿qué haríamos nosotros si viviésemos en una España dividida como la de entonces? ¿Es justo juzgar desde la comodidad de hoy mientras miramos hacia otro lado frente a los actos de quienes sí atentan contra la memoria y la justicia en el presente? Al final, cuanto más tratamos de esconder el pasado, más presente sigue estando. La obsesión del gobierno de Pedro Sánchez por reescribir la historia y señalar selectivamente a unos culpables, mientras silencia otros crímenes y legitima movimientos con un pasado oscuro,
sino que a lo mejor este gobierno está corriendo el riesgo de fortalecer las voces que intenta callar. Así que igual le sale el tiro por la culata, porque la historia y la verdad, por mucho que intenten manipularla, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.